Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Bueno, una vez más estamos aquí, Dios les bendiga. Estamos y seguimos estudiando la epístola a Santiago. Tenemos una serie de estudios que hemos preparado todos los miércoles. La serie Vida Cristiana Práctica. Y esta noche, no es la excepción, el título del mensaje es Dios no tienta a nadie. ¿Podemos repetir eso? Dios no tienta a nadie. La vez pasada, cuando me tocó que dar el estudio, el mensaje, nuestro estudio se concentró en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, si ustedes se acuerdan, en el versículo 12. Yo di ese estudio. Y si algunos se acuerdan, ¿cómo se llamaba? Se llamaba la corona de vida. ¿Se acuerdan? Bueno, pues esta es la continuación de lo que comenzamos del capítulo 1, del versículo 12, que solamente estudiamos ese versículo, el 12. Vamos a orar. Ayúdeme y cierre sus ojos. Padre, Señor Jesús, bendito Señor, estamos ante tu presencia una vez más, Señor, porque queremos conocerte más, queremos saber más de ti todos los días. Por eso estamos aquí, Señor, para que tú te muestres, Señor, a través de las escrituras, a través de las enseñanzas, qué es lo que tú demandas de nosotros como hijos tuyos y cómo nosotros tenemos que caminar en este mundo perdido, en este mundo tan feo en el que estamos viviendo. Prepáranos con sabiduría de lo alto, a cada uno de los que estamos aquí y de los que nos estarán viendo a través de las redes, para que nosotros podamos enseñar a otros también lo que tú nos enseñas esta noche. Estas palabras que salgan a través de mi boca sean bendición para todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago capítulo 1, del versículo 13 al 15. Todos ahí listos con su Biblia, con su smartphone y sus ojos pues leyendo, ¿verdad? Dice, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y luego dice, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz a la muerte. Repítalo. ¿Qué dice? Da a luz la muerte. Amén.
Bueno, como decía, esta es una continuación acerca de lo que es cómo Dios nos preparaba en el versículo 12 para poder soportar y resistir la tentación, ¿se acuerdan? Estaré retomando esta parte del estudio que di, donde comenzamos, acuérdense, voy a dar un recordatorio, aprendiendo acerca de la relación del cristiano con respecto a la tentación, cómo soportarla y cómo resistirla. En donde también dijimos la definición, el significado de lo que es la tentación. Y dijimos que tentación es aquella que es la inclinación que los seres humanos experimentamos en este contexto hacia lo malo, y que esta viene de nuestros malos deseos, y además que es una atracción a lo incorrecto, o sea, a hacer el mal. ¿Sí me doy a entender? Bueno, esa fue la definición de lo que es la tentación. En otras palabras, la tentación es un deseo que todo ser humano tiene. Porque hay deseos buenos y hay deseos malos. ¿O no es así? Pero en este caso vamos a hablar de lo que Santiago nos está dando a conocer, que es cuál es la tentación a la que el Hijo de Dios, a la que los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Pues para nosotros es esto. Y el contexto es de que el deseo a que se nos está dando a conocer a través de la tentación es malo. Y que como cristianos llegamos a experimentar, cada uno de nosotros lo vamos a experimentar tarde o temprano en nuestro caminar como hijos de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque somos el blanco perfecto donde Satanás va a tirar sus dardos en cada uno de nosotros. Y si es que nosotros podemos llegar a evitar, como decía el versículo 12, podemos llegar a aprender a soportar y a resistirlo, a resistir la tentación. Pues esta dicha tentación hace muchos daños a nuestra vida. Causa muchos problemas, tristezas, afectando en dicho caso principalmente a nuestros seres amados. Llámese el daño que hacen nosotros, a nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo, segundas y hasta terceras personas que están alrededor de nuestras vidas. El pecado es algo que destruye. También dijimos que si nosotros aprendemos a sobrellevar, a soportar y resistir la tentación, Santiago nos dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí está el versículo 12, el inicio. Nos dice que vamos a ser bienaventurados cuando soportemos la tentación y resistamos y podamos llegar a vencerla. Vamos a ser bienaventurados, porque lo vamos a tener todo. Bienaventurados en el aspecto de que Dios
nos va a bendecir con muchas bendiciones de lo alto. Y una de ellas que dijimos que era la corona de vida. Y cuando dice la corona de vida es que Dios nos va a dar la vida de Él. ¿Y cuál es la vida de Dios? La vida eterna que está preparada para cada uno de nosotros cuando partamos de aquí y seamos vencedores. Porque esto se trata de vencer. Santiago lo dice. ¿Y dónde es que vamos a vencer? Aquí, en la tierra, en el mundo. Esta es nuestra área de combate para los cristianos. Resistir, soportar las tentaciones, porque nos llegan a todos, a todititos. Porque aquel que venza la tentación, dicha persona, recibirá la vida eterna. Y aquí dice la corona de vida. Qué lindo, ¿eh? Cuando ese día en los galardones el Señor nos diga ante su presencia, cuando partamos de aquí. Y como dijo mi hermana Sagrario, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es algo, esa frase, en lo mucho te pondré, es algo que todavía no ha pasado y va a pasar. Es algo profético. Pero esto de querer vencer, resistir y soportar la tentación, solo se nos es dado y poder resistirla y vencerla, ¿sabe cómo? Cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios. Porque esto es para nacidos de nuevos. Entonces, conforme nosotros amemos más a Dios, se nos va a hacer imposible caer en una tentación. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y la palabra dice de que el que ama a Dios es obediente. ¿O no es así? La palabra dice de que si me amáis, ¿qué dice? Obedeced mis mandamientos. Así es. Solamente cuando seamos verdaderamente amadores a Dios, vamos a evitar no caer en tentación. Porque ustedes dicen, no, es que yo amo a Dios. Y eso se refleja también en lo práctico del cristiano todos los días de su vida, especialmente los matrimonios. Cuando uno le llega una tentación, casi la mayoría de mensajes que hablan acerca de la tentación, del de pecado y toda esa clase, siempre se enfocan en los hombres. Porque es el hombre el que está más expenso a caer. ¿Y de dónde viene eso? Desde el inicio. ¿Quién fue el primero que cayó? ¿Ya se les olvidó? Adán, mi tocayo. ¿Y por qué? ¿Quién participó a que él cayera? Bueno, despierten pues, porque si no le voy a dar agüita para que se eche. Pues sí, eso viene desde el principio. También se nos habló o hablamos acerca de la prueba. Mire, la prueba esta es muy diferente a la tentación. Si se acuerda cuando dice que el que haya resistido la prueba, son dos elementos en el versículo 12, tentación y prueba. Léalo el versículo 12 si se le olvidó. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, número 1, porque cuando haya resistido la prueba, número 2, hay una diferencia entre lo que es tentación y lo que es prueba. Dice, ¿por qué?
son dos cosas muy diferentes. Porque la tentación, porque la prueba y la tentación son diferentes, porque la prueba nos llega siendo permitida por Dios. La prueba viene de Dios. ¿Y para qué es la prueba? Para probar nuestra fe, nuestro corazón, nuestra fidelidad. ¿O no es cierto? Esa sí es permitida por Dios. Pero la tentación, aunque fíjese que la prueba, a través de esto, y si nos remontamos hasta el principio, nos dice, del capítulo 1 nos dice que la prueba nos ayuda porque nos enseña a hacer ¿qué? ¿Se acuerda? Pacientes. Estamos en el momento difícil. Tenemos que ser pacientes. No sé si se acuerda lo que dice, hermano, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Pues hay un beneficio cuando la prueba es permitida por Dios. Aprendemos a ser pacientes. Sí, todo esto va en concordado aquí. Porque Dios nos está hablando de fe, de prueba, de tentación, de sabiduría. Porque hay que tener sabiduría de lo alto. No dice de que el que carezca de sabiduría, dice Santiago, que dice que la pida a Dios para que a través de esa sabiduría usted pueda tener la mejor respuesta para el momento de la prueba y así ser paciente. Así podemos llegar a tener y a llevar decisiones correctas en los momentos difíciles de la prueba. Bueno, dando un contexto de todo eso que ya estudiamos, en el estudio de ahora, que son el versículo 13 al 15 que leímos al principio, vamos a entrar, puedo decir, en algo, ¿cómo puedo decir? Intrigante, si se podría decir así. Porque usando la lógica como cristianos, hijos de Dios que somos, se entiende, como humanos por supuesto, que somos y estamos expuestos a cualquier cosa en el mundo. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios, nosotros los cristianos, los nacidos de nuevos, ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Espero que todos sean nacidos de nuevos. No tendríamos que ejercer el mal. Es que es la lógica de la teología que nosotros estudiamos, de la teología que nos hablan desde este púlpito, de la teología de Dios, la palabra. Porque ya sabemos qué es el mal y qué es el bien. Se supone que no tendríamos que ejercer el mal, ¿verdad? Bueno, la lucha para nosotros continúa día a día, pues es en nosotros somos las personas que el enemigo se va a concentrar todo el tiempo, porque es lo que él quiere. ¿Qué es lo que él quiere? Ponernos en vergüenza ante la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Se supone que tendríamos que hacer avergonzarlo a él ante Dios. ¿Y quién lo hizo así? ¿Se acuerdan?
en el momento de la prueba y de la tentación, en los 40 días en el desierto, ¿quién lo avergonzó ante el Padre? Ay, hermanos, despierten por favor, que me está dando no sé qué. Jesús, cuando fue puesto a prueba, Él avergonzó a Satanás. ¿Y con qué lo avergonzó? Con la palabra. Eso es lo que nosotros, ese es el motivo de estar aquí. Miren, la razón por la que nosotros seamos el blanco perfecto para Satanás, y él lo sabe, es porque como nacidos de nueva, somos portantes de dos elementos, de dos naturalezas. Número uno, la naturaleza carnal, que es lo que la Biblia dice, y número dos, la naturaleza espiritual, que entre esas dos caracteres son muy opuestos ambos. Y ustedes lo saben, es como el aceite y el agua, no se pueden juntar. La naturaleza carnal es del mundano y la espiritual es la que a nosotros nos marca el paso todos los días. ¿Me estoy dando a entender? Ok, espíritu de ánimo para que no se nos vayan a dormir. Bueno, y voy a gritar más duro, ¿eh? No se crea. Así predico yo. Y más que todo, como cristianos nacidos de nuevos, no tendríamos que ejercer el mal. La naturaleza carnal y la otra naturaleza espiritual, dije yo, que lo que dije, que en ambas hay una continua lucha, porque son dos cosas opuestas en sí. Y diríamos que es ilógico que nosotros los cristianos, fíjese bien como lo dije, conociendo el daño que causa el mal en nuestras vidas, seamos tentados a ser seducidos a hacer el mal, a desarrollar esta actitud mala. ¿Cómo se llama esa actitud? La tentación. Estamos estudiando la tentación. La palabra en sí nos redarguye. Y siempre que estemos fuera del orden de Dios, la palabra siempre nos va a calar. Nos va, como dicen, a pisar los callos. Nos exhorta. Porque más adelante en Santiago, capítulo 4, versículo 17, en donde Santiago nos dice, especialmente para nosotros que conocemos lo bueno y lo malo, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado como, bueno, hay una consecuencia por no hacer lo que supuestamente tendríamos que hacer. ¿O no es así? La misma palabra en Proverbios dice que el avisado ve ver el peligro y ¿qué hace? Se hace a un lado. Entonces, si miramos que Satanás está tirando los dardos, ¿qué vamos a hacer? Apartarnos. Mire, para nosotros es dura la lucha. Todos los días, no crea que yo soy Superman. No, a mí también me llegan las tentaciones. Y de a montón. Sí, porque mis pies todavía están aquí. No tengo alitas. Eso es mentira que el Red Bull le da alas a uno. Porque para nosotros es real. Aquí no hay dónde buscarle. O nos cuidamos o nos derrota Satanás. Porque para el inconverso, como él es carnal, y como dijo aquel, de allá venía yo, ese no discierne lo espiritual. Para él el caer en tentación y ejercer el mal es algo normal. Porque el que no conoce a Dios, ¿qué dice? Porque dice que todos lo hacen. Es normal para él. Y se deleita en hacer la tentación, en hacer el mal. ¿Me entiende? Dice, bueno, siempre el alimento de
de los mundanos allá, pues dice, una canita al aire, una al año, no hace daño, ¿verdad? Dichos que la gente ejerce, pero para ellos todo es normal, porque no conocen a Dios. Pero para nosotros no, a nosotros nos marca la palabra, la palabra, la palabra. Todos los días nosotros tenemos que respirar la palabra, tenemos que comer la palabra, tenemos que mirar la palabra, tenemos que escuchar la palabra. Pues eso es lo de nosotros. Entonces, como el inconverso a ese no le importa, pues dice, todos lo hacen. ¿Me entiende? Y todos son igual y se traicionan unos con otros, ¿y me entiende? Porque en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14 se lo lee, dice, porque el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El del mundo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice Pablo a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios eran una ciudad muy pagana, donde habitaba la corrupción, la sensualidad en su apogeo. Y dice, porque para él, para el mundo, para el mundano, las cosas espirituales son locura. Por eso nos llaman locos. Yo cuando me entregué a Dios y Dios me probó la primera vez y empecé a ir a la calle a dar folletitos, y me miraban mis amigos y me dijeron, ya te lavaron el coco, me decían. Sí, les decía yo. Yo me avergonzaba, sí, ¿verdad? Porque ¿para qué nos vamos a engañar? Porque después de andar en el mundial, pero ellos no lo entienden. Porque para él son locura y no las puede entender. Así simple y sencillamente, el que es del mundo no entiende el lenguaje espiritual de nosotros, lo que nosotros hablamos es celestial, yo lo he dicho. Por eso tu hablar tiene que ser celestial, espiritual. Porque si no, ¿qué dice? Que de la abundancia del corazón, pues nosotros tenemos que, valga la comparación, erutar palabra de Dios cuando nos comamos esto. ¿Ya vio cuando usted come? Póngale, ¿qué dice el hermano Roberto? Tortas ahogadas. Y luego repite a tortas ahogadas. Pues cómase la palabra y ¿qué va a ser el resultado? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, pues, pero mire, o sea, en el versículo 12 solo nos dio a conocer, fíjese bien, cómo soportar, resistir y la recompensa que vamos a tener por vencer la tentación. Porque ya la tentación está ahí. El versículo 12 nos dice, la tentación ya está ahí. Esto es lo que tienes que hacer con la tentación. ¿Se acuerda? Pero en los versículos 13, 14 y 15 nos está dando a conocer y nos va a dar a conocer el origen de dónde viene la tentación. Eso es lo que vamos a aprender hoy. En esta ocasión Santiago nos hace mención de otro elemento que viene a formar parte acerca de lo que estamos estudiando, aprendiendo. ¿Y cuál es ese elemento que Santiago hace mención aquí? Miremos. Primero nos dice, veamos el capítulo 13. Miramos porque los vamos a ir desarrollando los tres versículos. El versículo 13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Ya estamos aquí? Pues un amén glorioso ahí. Esto es importante aclararlo, porque la tentación no viene de Dios. Que solo por el hecho, fíjese bien, de que Dios es el creador de todas las cosas y controla todo lo que hay en el universo y en el mundo entero, no quiere decir que Él creó la tentación. ¿Por qué? Vamos a descubrir.
¿De dónde viene y de dónde se originó la tentación? ¿Y por qué nos acosa todo el tiempo Satanás a través de la tentación? Porque yo siempre lo he dicho, que desde el día en que nacimos, Satanás nos ha venido siguiendo. Y hasta el día de hoy, somos enemigos de él, acérrimos. Esto es importante aclararlo. No porque Dios creó las cosas y controla todas, quiere decir que él creó la tentación. Porque dijimos que la tentación, ¿qué es? Es un mal. Y el mal no existe en Dios. ¿Por qué? Dígame usted, ¿por qué no existe el mal en Dios? Simple y sencillamente porque la naturaleza de Dios es espiritual. ¿Me entiende? La naturaleza de Dios es su santidad. En Él no hay mal. Por eso Él no puede ser el creador de esa. La tentación fue originada por aquel, ya sabe, ¿verdad? El enemigo de nosotros, Satanás, a hacer el mal allá en el Edén. ¿Se acuerda? Al hacer tentados a los dos personajes que estaban ahí. Comenzó primero con la mujer y después terminó con el hombre. Y de ahí sembró la semilla del mal. Para que todos los que viniéramos después, esa semillita tarde o temprano iba a dar fruto. Especialmente cuando no conocíamos a Dios. Si no, pregúnteme a mí. Sin conocer a Dios, hice tantas cosas. Caí en muchas tentaciones, ¿me entiende? Como usted puede saberlo. ¿Me entiende? Entonces, la tentación fue originada allá en el Edén, en el comienzo. Y ese es el deseo pecaminoso inyectado en cada ser humano desde la caída. Y aquí no hay tales de que no, pues que fue como que Adán excusa. No, pues fue la mujer que me dice, no hay tales los dos. ¿Ok? Porque en un matrimonio ambos tienen que hacerse responsables por sus hechos. ¿Ok? Porque son uno en el Señor. Ya que anda, ahí existió la primera excusa. Pero, o sea, esa semilla la traemos, como dije, al nacer, ya de marca, pues. Ya estamos marcados. Y eso es lo que el hombre del mundo no entiende. Que él fue hecho del pecado. Y te argumenta. Pero como los hechos son los que hablan. Pero, como dije, que Dios controle o haya creado todas las cosas en el universo, no significa que todo lo que ocurre le agrade a Dios. Y tampoco significa que Dios apruebe todas las cosas que ocurren en el mundo. Pues en este mundo, como dice nuestro pastor, que nos ha tocado vivir, no solo ocurren cosas buenas, también cosas malas. Y como nosotros no estamos exentos a las cosas malas, porque todavía estamos aquí. Aunque, como dice la alabanza, este mundo no es mi hogar. La única diferencia es de que no sea tu hogar, pero que tú quieras seguir viviendo de lo que Dios ya te sacó. Por eso es que Satanás sabe. Y él conoce la vida espiritual de cada uno de nosotros. Porque él conoce la Biblia, él conoce la palabra y no se la mostraba al Señor, pues ahí sacándosela fuera del contexto. Él conoce cuánto tú tienes de Cristo aquí adentro. Entonces, si algo hay que tener en cuenta es esto, que en ningún lugar de las Escrituras, fíjese bien, téngalo muy en cuenta. Por eso, el libro de Corintios dice de que aquel que se crea que esté firme, mire que no caiga. Aquí no hay tales de que, ¿me entiende? Yo soy campeón. Aquí es por pura gracia.
Y si algo hay que tener en cuenta, que en ningún lugar de las Escrituras, fíjese bien, Dios nos prometió inmunidad en este mundo sobre todas las cosas malas que íbamos a pasar. No. Él nunca dijo, vas a ser inmune, el mal no te va a hacer nada, no. Vamos a pasar esas cosas. Pero ya en Cristo es diferente. En el Señor es diferente todas las cosas que nos van a suceder. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión y esa decisión fue seguir a Jesucristo, pase lo que pase. ¿O no es así? Porque dice, ¿de quién va a ser el reino de Dios? De solo los que los arrebatan. ¿Y cuántos hay aquí de esos que van a arrebatar el reino de Dios? Muy que poquitos. Pues así no me animo yo tampoco. ¿Cuántos van a arrebatar el reino de Dios? Ese reino está aquí en la tierra. Bueno, el reino de Dios está aquí en la tierra y es la iglesia. Porque Dios hizo una creación, hizo un mundo, hizo su creación divina, que es el ser humano, pero también hizo su palabra. Y a través de hacer su palabra hizo la iglesia. Para que a través de la iglesia nosotros pudiéramos ser instruidos y enseñados a hacer lo que Él le complace. Dios nunca, porque el mal siempre existirá, téngalo por cuenta, como le dije, no estamos inmunes a eso, hasta que Jesucristo en su venida, cuando Él regrese, Él va a acabar con todo lo que hay aquí, con toda la maldad. Dios no tienta a nadie. Dios nunca nos provocará hacia hacer el mal, porque Él no tiene ninguna relación con lo malo, ya lo dije. Y es ahí en donde la Escritura nos aclara al decirnos, usted lo puede ver después en el versículo 13 para abajo, dice, cuando alguno es tentado, que dice, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, así es que queda descartado para alguno que pueda llegar a decir, cuando llegue el momento de la tentación y que diga, qué tentación la que Dios me ha puesto, sabiendo que yo soy débil. No, hermano, no es así. Porque ¿qué es lo que dice? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Cada uno es responsable por su vida espiritual. En el paquete que nos dieron al principio, ¿se acuerda? Cuando usted se entregó a Dios, ¿se acuerda cuál fue ese paquete? El regalo divino de Dios, que no le costó nada, la salvación. Ahí venía toditito incluido lo que Dios iba a hacer por nosotros mientras estuviéramos en Él y lo que nosotros se supone que tenemos que hacer cuando estemos en Él. Por eso las enseñanzas de los apóstoles. Porque no podemos decir que Dios tienta a nadie. ¿Por qué? Porque la seducción a la que el ser humano está expuesto, al deseo de querer hacer el mal, porque somos seducidos, ¿sí o no?, a hacer el mal. A Satanás es tremendo. Y lo que hay aquí adentro de nosotros, cuando no conocemos a Dios y si nos contaminamos. Por eso el consejo es, cuida tu corazón, hermano, porque de aquí emana todo lo bueno y todo lo malo. Y el corazón, que dice la palabra, que es engañoso, perverso. Entonces, tenemos que sembrar lo bueno aquí adentro. La seducción es
Es la trampa del enemigo, hacer el mal. Nosotros somos expuestos al deseo de querer hacer el mal. Porque eso no viene de Dios, porque Dios no padece de eso, hermano. Y no dice porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Eso es lo que dice ahí. A Dios de ninguna manera, fíjese bien, le parece atractivo el mal. No tiene nada que ver con eso. Bajo ningún concepto y ni en ningún momento a Dios le seduce el mal. Totalmente en contra de todo eso. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16? Se lo leo. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Eso es todo, simple y sencillamente. Mire, el estar en el mundo es allí donde nos contaminamos. Esto es para nosotros. Las que ya están ahí ya están contaminados. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos, nuestros oídos, todo, nuestro ser, que ya está santificado, lo ponemos ahí, nos contaminamos. Y somos expuestos a caer en tentación más fácilmente. Es en el mundo en el que hoy nos movemos, allí es donde está el problema, para mí, para usted. Porque está infectado de tanta maldad, de tanta mala influencia, de toda la corrupción que en él hay, como dije, de lo que escuchamos, lo que miramos, lo que decimos, lo que imitamos, los amigos que tenemos, las influencias que andan con nosotros, los lugares donde vamos, visitamos, todo eso tiene mucho que ver. Y a mí, como le digo, también así como usted y como yo, me han llegado las tentaciones. ¿Por qué? Usted dirá, no, pues es que Dios conoce mi debilidad. Sí, Él la conoce. Por eso nos está hablando hoy. Y por eso no se sorprenda usted y diga, esto ya lo había oído anteriormente. No, pues hoy vine porque el Señor me dijo, ve y se los dices una vez más. Para que se acuerden que yo siempre voy a estar cuidándolos. Siempre y sencillamente, es para eso. Sigamos con Santiago. Dice 14, sino que cada uno, ahí nos está dando el origen. Cada uno es tentado cuando de su propia, ahí está el elemento que aparece. ¿Cuál es? Concupiscencia. O sea, el deseo es atraído y seducido cada uno. Fíjense bien. Entonces la concupiscencia, después, ahí viene algo, ¿cómo que ahí viene la consecuencia de la tentación? Ha concebido, da a luz ¿a qué? El pecado. Y el pecado, ya siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerla de esta manera. Usted sabe que cuando estamos jovencitos, bueno, no solamente jovencitos, sino que cuando no conocemos, es más, cuando los que conocen a Dios, la presa más fácil de Satanás son los jóvenes. Y le sale un mundano por allá a la jovencita de la iglesia y comienza a seducirla. Y hay un ejemplo en la Biblia, Ahí está Dina. Usted puede saber Dina lo que le pasó por andar merodeando en el mundo. Y dice el muchacho y comienza a seducir a la muchacha. Y que como ya ve que lo sublime de Satanás, ¿por dónde es que la mujer es seducida? Por el oído. Usted le dice cosas bonitas, ¿ya? Sí, yo le dije cosas bonitas a mi esposa, pero nomás que yo estaba en el Señor. Yo le dije, sí, mire, todo te va a faltar, pero con Cristo no te va a faltar nada. Pero cuando no tenemos a Dios, ¿qué le decimos a la chamaca? Mira, usted le ofrece el cielo, la tierra y que te voy a llevar en carro. Y la chamaca. Entonces ahí va la seducción, ahí va trabajando la primera vez, la segunda vez y la seducción. Y comienza a trabajar en la cabeza del seductor, que cuando viene a decir,
La concupiscencia es lo que maquinamos aquí, en el momento. Porque el pecado no es pequeño, la tentación no es pequeña. La tentación no es grande, es pequeña. El problema, como dije la vez pasada, comienza como una bola de nieve chiquitita, y si usted lo deja y no lo controla, comienza y así, después ya no se puede controlar. Entonces aquí nos da a entender que aquí aparece este elemento, que sí se le puede llamar así, que es la concupiscencia, en donde nos da a conocer el significado de esta. Y el significado es el daño que hace, porque ya siendo seducidos por el pecado, ¿qué dice? Después que lo hemos concebido. ¿Qué es lo que una damita, una jovencita, es seducida por un engañoso, un malvado allá afuera? Peor si la jovencita no conoce el mundo. ¿Qué es lo que concibe después de una tentación, después de una seducción, y cuando ya eso ha sido consumado? ¿Qué dice? Concibe. ¿Y qué es concebir? Cuando usted mira que a la niña se le empieza a hinchar el vientre, eso es concebir. Valga la comparación, ¿verdad? Con todo el respeto a las damas, pero dice que después de eso queda luz a un baby. Entonces aquí, cuando nosotros concebimos eso y nos embarazamos después de haber maquinado el mal, andamos embarazados del mal, y después lo consumamos, y que dice que después da luz ¿a qué? Al pecado. Y después del pecado, siendo consumado, ya hecho, da luz a la muerte. Porque dice la palabra que la paga del pecado es, y comenzamos a morirnos espiritualmente. Ya no nos importa nada, no queremos escuchar a los hermanos, nos vamos de la iglesia por la vergüenza, que ya saben que todos, que nosotros caímos en pecado. ¿Se da cuenta cómo Satanás trabaja? Bueno, la concupiscencia, esta, fíjense bien los que apuntan, esta es un desafío para cualquier creyente. La concupiscencia es una palabra que del latín significa desear intensamente. Todos tenemos deseos, ¿o no es cierto? Deseos buenos y deseos malos, pero el contexto del estudio, Santiago está hablando del deseo hacia el mal, y ese es el que nos corresponde a nosotros. La concupiscencia es una palabra que del latín significa desear intensamente, pero ya viéndolo desde la definición teológica, bíblicamente, en el griego se llama epitumia, que significa algo más elevado, que dice un apetito desordenado de placeres. Eso es lo que los corintios tenían. Muchas cosas. En el contexto bíblico se refiere ¿a qué? A nuestra naturaleza caída, heredada desde el principio, como lo dije, a los deseos carnales y pecaminosos del hombre que van en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia o deseo es un pecado que habita en todos nosotros. Por eso le dije, no hay inmunidad, Dios no nos dio inmunidad. Vamos a ser inmunes cuando hagamos la voluntad de Dios y seamos obedientes. Entonces Dios nos inyecta una sobredosis de la palabra y dice, ¡pum!, sano. Tu mente está ocupada en el Señor. Llega Satanás y pasa las veces que dice usted, ¿entiende? No le hace ningún daño, porque usted está lleno del Señor, usted está bien parado en el Señor, usted no deja de asistir a los cultos del Señor, usted no deja de estudiar la palabra del Señor, y usted está bien constituido del Señor. Y Satanás dice, no, pues con este no puedo, porque este todo se lo sabe. La palabra de Dios nos enseña que la concupiscencia es uno de los pecados más antiguos y persistentes que se remonta a la desobediencia. Persiste, si tú persistes, no,
te va a tumbar. Esta dice que después que ha concebido da a luz al pecado. O sea, es creada ¿en dónde? Aquí, en nuestro corazón. Comienza pequeñita y va aumentando más y más. Cuando la dejamos que se extienda en nuestro corazón, hasta llegar en un momento que no la vamos a poder llegar a controlar. Y entonces es ahí que cuando estamos embarazados, como dije yo, de ese deseo malo que ha crecido en nuestro ser, damos luz al pecado. Y al estar con el pecado ya consumado, ¿qué pasa? Viene la muerte espiritual. Da a luz la muerte. Nos avergüenza ante Dios. Y muchos cuando, como decías, se miran acorralados ya con esa vergüenza, pues el primer camino más fácil para algunos en la iglesia es, pues mejor me voy porque pues, ¿entiende? Hoy en día este aparatito, ¿usted sabe de cuál aparatito estoy hablando? Levanten todos los que traen un aparatito levántenlo. No se me vayan a avergonzar porque el Señor los va a avergonzar después. Este aparatito que está aquí nos mete en muchos problemas por la tecnología que hay hoy en día. Si no discernimos bien con el Espíritu lo que vamos a hacer con él. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué? Porque este exportador a través de la internet, de lo que usted y yo podamos por curiosidad investigar lo que no nos conviene. Y muchos han caído en tentación por esto. Si no, mire los problemas en las parejas. Hay esposos que le ponen clave a su teléfono para que la doña no lo mire. Y la doña también, porque hoy no solo los dos, solo uno engaña, también las dos. Yo soy libre, porque Cristo me hizo libre. Ahí está mi esposa que diga. Ella puede mirar mi teléfono a la hora que ella quiere. Yo no escondo nada. Mi caminar en las redes es Cristo, 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 Dios te bendiga. Y todos los que me conocen en las redes saben lo que yo hago. No tengo ningún negocio con el mundo, pues, porque me cuesta, me costó y me sigue costando alejarme de eso. Pero cuando la doña le dice, ¿por qué? No, así déjalo. Algo escondes. No, mentira del diablo. Quítele la clave, los que están casados, ¿eh? Aló, háblame, Señor, dice que él, ¿eh? Bueno, ya no me metí en otra cosa, perdón. La tentación, la concupiscencia, es muy tremendo este problema para los cristianos nosotros. Pero Dios es tan lindo y bello que nos dice, Él nos perdona. Caes en tentación, caes en pecado, la riegas, caíste. Pero Dios es fiel y nos dice que nos ama. Y Él nunca nos va a dejar de amar, aunque le fallemos. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los atributos que Dios tiene? Su misericordia. Cuando tú vienes y le dices, Señor, perdóname, arrepentido, no con lágrimas de cocodrilo, arrepentido, y dile, Señor, la regué, perdóname, restáurame, sáname, que voy para adelante, Si no, como dijo aquel loco en la televisión, pregúntame. Yo fui uno de esos, caí, me alejé 4 años del Señor, la pagué caro, hasta que me jaló de regreso. Regresé, me arrepentí y le dije, nunca jamás, por esa gracia bendita que me diste, vuelvo atrás. Y eso es lo que pasa con todos nosotros, la gracia que hay en nosotros. Esa es la garantía de que Dios siempre te va a tener en su casa. Y así lo hice. Y aquí estoy. Nunca jamás se me ha pasado por la mente otra vez tirar la toalla, como dicen allá afuera. Dios es lindo y bello. Él quiere lo mejor para todos nosotros.
Primera de Juan 1:9, en Primera de Juan se lo lee, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que acabo de decir. Ahora, ¿cómo podemos evitar caer en la concupiscencia usando la sabiduría de Dios? Porque en esto tiene que haber sabiduría. Y el que no la tiene, ¿qué dice Santiago? Que la pida. Porque tú solo no vas a poder. Hay muchos elementos que pudiéramos mencionar que son cosas, son muchos, estos son algunos, te los voy a dar, apúntalos. ¿Cómo poder evitar que la concupiscencia te atrape, te seduzca? Número 1, mantente en comunión con Dios. La comunión con Dios es esencial para fortalecer tu fe y mantenerte fuerte ante la tentación. Busca tiempo diario para orar y leer la palabra. Hermano, yo no lo hacía. Pero entre más me acorralaba a Dios, más me acercaba a la palabra. La escritura dice en Mateo 26:41 que velad y orad para que no caigáis y entréis en tentación. El Señor Jesús lo dijo. Mantente en comunión con Dios, te ayudará a resistir la concupiscencia. O sea, el que maquines lo malo que puedas querer llegar a ser. Mente desocupada, dicen allá afuera, taller de Satanás, dicen, ¿verdad? Cuidado. Número 2, rodéate con personas con principios positivos. Los amigos y compañías que tenemos pueden tener un gran impacto en nuestra vida. Acuérdate, los de allá afuera que no conocen a Dios. Selecciona. Yo tengo amigos que no son cristianos, pero lo que hay en mí prevalece. Y ellos saben quién soy yo. Al principio me rechazaron, pero hoy me respetan, porque saben lo que yo soy. Y yo no participo de lo que ellos hacen, yo los respeto y todo, porque de ahí me sacó Dios. Yo no los juzgo, el que los va a juzgar es Dios. A mí nunca me dijo el Señor, te voy a llamar para que seas juez. A mí me dijo el Señor, te voy a llamar para que me sirvas, seas mi discípulo y seas misericordioso. Eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer. ¿Estamos? Los amigos, los compañeros de trabajo, el lugar donde te mueves, puede tener un gran impacto en tu vida. ¿Usted cree que ahí con mis amigos, mis compañeros, yo tengo? Sí, tengo ahí, pero ellos saben lo que yo soy. Porque mucho tiene que ver en el ambiente en que nos movamos, con quién andamos, a quién visitamos. Porque el que anda entre la miel, vea que bien se lo saben. Bueno, yo también lo sé. El que anda en la miel, algo se le pega. Entonces te juntas con un mundano que habla mal, al rato vas a andar hablando mal tú también. Mire, no me doy la gloria es para el Señor. Yo fui mundano, a mí me caía mal hablar mal. Yo no tenía malas palabras. Y fue fácil para mí porque yo no ocupé ese lenguaje feo. Mire, por eso es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos ayuden a crecer espiritualmente. Hermanos maduros en la fe, que caminen en el Espíritu. ¿Ok? ¿Qué dije yo? Hermanos que caminan en el Espíritu, que tú los miras que están sirviendo a Dios, oran por ti, oran por la iglesia, están aquí siempre conectados con Dios. A esos, hazte amigo de esos. Porque de que los hay, hasta en las iglesias. Hay de los otros también, que te contaminan. ¿O no es cierto? Mire, yo no sé si me queda tiempo. No, ya mejor no, eso lo dejo para otra. La escritura dice en Proverbios 13:20 que el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los insensatos será quebrantado. Número 3, busca ayuda si es necesario. Si te encuentras acosado por alguna tentación, algún problema, alguna prueba, busca ayuda, hermano, aquí en la iglesia.
No tengas pena. Si la concupiscencia, ese mal deseo te está afectando de manera significativa, no dudes en buscar ayuda. Habla con un líder espiritual, con tu pastor, con cualquier hermano, como te digo, que anden en el espíritu, un consejero, un amigo de confianza. Mire, las mujeres son bien confianzudas entre ellas, ¿verdad? Ellas se cuentan todo, ¿se ha fijado? Nosotros los hombres no, fíjese. Y una cosa que yo he visto, bueno, esto fuera de lo que estoy, que yo veo que las mujeres sí se comunican bien, ¿verdad? Pero qué bueno que lo hagan en el contexto espiritual, lo bíblico, lo bueno, lo edificativo. Pero hay unas que se van por otro lado, el chisme, ¿me entiende? No, ¿me entiende? Y yo las miro que son bien unidas, porque perdón que le pregunte, pero yo no sé, ¿por qué las mujeres hasta van de pareja al baño? ¿Me acompañas al baño? Pues es algo, yo no sé por qué. ¿Y qué dice? Pues yo no le puedo decir a un hombre, hermano, vamos al baño. Pues las mujeres sí, ¿por qué? Porque le digo, estoy hablando en el contexto de que usted escoja sus amistades que estén en el espíritu en la iglesia, pues, ¿me entienden? Disculpe que me haya metido en eso. Porque mire, buscar la ayuda necesaria, y hay muchas personas que están luchando con esos problemas similares. La escritura dice en Gálatas 5:16, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Terminamos, póngase de pie. Todo depende, hermano, como tú y yo andemos caminando en el espíritu, conectados siempre con Dios, ya que todo nuestro ser pertenece y es casa del Espíritu Santo. ¿O no? Sí es cierto. Este es el hogar y la casa del Espíritu Santo, ya que la palabra nos da a entender que nuestros ojos, nuestros oídos, dice la palabra que son puerta del Espíritu. ¿Qué son nuestros ojos y nuestros oídos? La puerta del Espíritu, porque a través de ellos nos alimentamos, ya sea lo que edifique o lo que no nos edifique o nos destruya. Porque Jesús dijo en Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo es los ojos. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ojos, oídos, boca, conságrese a Dios, dígale, Señor, sana todo mi ser. Oramos, cierre sus ojos. En resumen, Dios siempre estará dándonos la salida a cada prueba para que podamos soportarla, porque Él sabe la concupiscencia es una fuerza en la vida de los seres humanos que lleva hacia el pecado y alejarnos de la voluntad de Dios. Sin embargo, a través de la fe en Jesús y la resistencia a esas tentaciones, podemos vencer la concupiscencia y vivir una vida agradable a Dios, simple y sencillamente, teniendo en cuenta que Dios no tienta a nadie y que son nuestros deseos pecaminosos, carnales, que nos seducen y nos hacen hacer caer. Padre, Señor, gracias por este estudio esta noche. Llévanos con bien a nuestra casa. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes, que el estudio de la palabra de esta noche la lleven en su corazón y que podamos ser hacedores de esta vida cristiana práctica que tú nos has dado, que podamos hacer tu voluntad, que podamos ser obedientes, Señor, a lo que tú nos dijiste esta noche y estar siempre bien abiertos nuestros ojos con nuestro espíritu a que el enemigo no quiera arrebatarnos la paz, la bendición que tú nos has dado. Gracias, Padre. Nos despedimos de ti sabiendo que tú nos acompañas en donde quiera que estemos. Líbranos de todo mal, de cualquier problema, de cualquier tentación, de cualquier peligro, de cualquier accidente, de cualquier percance allá afuera en el mundo, Señor, cuando conduzcamos nuestros vehículos. La gracia y la misericordia, amores siempre en nosotros, Señor, y que tu paz esté siempre con nosotros, que tu presencia esté en nosotros todos los días. Ayúdanos a amarte más, enséñanos a obedecerte más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y la iglesia dice, amén. Pues dele una ofrenda de aplausos al Señor.
y quedamos despedidos. Buenas noches a todos. Bendiciones. Dios de proezas, Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantados